Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy vamos a abordar un tema súper interesante dentro de la psicología y vamos a hablar acerca del psicoanálisis de Sigmund Freud y vamos a empezar describiendo qué es el aparato psíquico. Bueno, el aparato psíquico es un concepto psicoanalítico y con esta expresión, Freud se refiere a la mente humana. Va a utilizar esta palabra de aparato para subrayar la capacidad que tiene la mente para la transformación de la energía psíquica, como él lo llamó, y la existencia de las partes o instancias que van a modular, que van a controlar los recorridos de dicha energía. Y bueno, para esto Freud hace la primera tópica y lo divide en aparato psíquico en tres extractos o niveles, y este es el consciente, preconsciente e inconsciente. También posteriormente realiza la segunda tópica, que esta no pretende oponerse a la primera tópica, sino todo lo contrario, a integrarla. Y entonces aquí en esta clasifica tres instancias o dimensiones psíquicas que él llamó el ello, el yo y el superyo. Y a continuación vamos a enseguida ver a qué se refiere cada tópica y su descripción de cada una de ellas. La palabra tópica viene del griego topos, que significa lugar, es decir, Freud va a desarrollar una teoría del aparato psíquico en donde habría lugares para cada una de las instancias, con reglas y modos de funcionamiento propio, aunque no sea un lugar físico que se pueda observar. Iniciamos con la primera instancia, con el consciente, es el que nos hace relacionarnos en forma directa con la realidad a través de todo lo que percibimos. Las representaciones conscientes son todo lo que registramos, ya sea afuera de nosotros, por ejemplo, lo que vemos, escuchamos, hacemos, como lo que pasa dentro, lo que recordamos, deseamos y sentimos. En el caso de la segunda instancia, preconsciente, este es el sistema situado entre el inconsciente y el consciente, separándolo de él. La censura está formado por aquellos sentimientos, por pensamientos, por fantasías que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes de manera fácil. La tercera instancia es el inconsciente. Este está separado del pensar consciente. El inconsciente es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia debido a que la intensidad que poseen producen en el ser humano displacer o sufrimiento ante los recuerdos que reprime y permanece por fuera de la conciencia. En el caso de la primera instancia inconsciente, es atemporal, por lo tanto va a predominar el principio de placer. En el caso del sistema preconsciente es temporal y aquí predomina el principio de realidad. Y por último, el consciente es temporal, predomina el principio de realidad. ¿A qué se refiere esto de atemporal? Que no respeta los tiempos lógicos coexistentes, los deseos infantiles con los adultos. Y en el caso de temporal, respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad, que en este caso únicamente sería el preconsciente consciente como temporal y predomina el principio de realidad. El contexto de surgimiento de la segunda tópica es a través de la terapia, es decir, a través del tratamiento que Freud realizaba a sus pacientes. Él iba notando que había una resistencia a la cura analítica, un empobrecimiento, es decir, los mismos pacientes se quejaban de que sus asociaciones libres ya no eran enriquecedoras o no aportaban nada, y de ciertos momentos en que había un cierto empeoramiento de la cura, es decir, que en lugar de ir a mejor, el paciente sufrió un retroceso. Lo cual le lleva a Freud a especular que todo esto es parte de los mecanismos de defensa del yo,
es decir, la represión, la resistencia, la negación, pero que estos son de cierto modo inconscientes y no conscientes para la persona misma que sí estaba tratando de llevar a cabo la terapia. Por lo cual, él llega a especular que lo reprimido y la represión, es decir, el mecanismo y las representaciones, ambas son inconscientes. Recordemos que antes, en la primera tópica, había una conciencia, un yo que reprime y un inconsciente reprimido que presiona o puja. Ahora vienen a ser ambos inconscientes. Por lo tanto, el yo es mixto, es decir, tiene instancias conscientes e instancias inconscientes. Por lo tanto, el terreno de la conciencia ya no es territorio únicamente del yo, sino que también se expresa a través del superyo, que se expresa de forma consciente, se hace oír, pero también de forma inconsciente. Por lo tanto, en este sentido, el inconsciente, que antes era concebido como un sistema, en el sentido sustantivo, era el inconsciente, ahora es más bien una propiedad, atributo o característica, adjetivo atribuible a una instancia u otra. Si bien es cierto que el ello es el más identificable con el inconsciente, pues es todo inconsciente, también el yo y el superyo tienen sus partes inconscientes. Por lo tanto, ya no es homologado a lo reprimido, es decir, son absolutamente sinónimos. Pudimos notar, escuchar acerca de la explicación breve de la primera y segunda tópica que propuso Freud, pues el aparato psíquico funciona como cualquier otro órgano humano con estructuras y modos de funcionamiento. Y bueno, para la segunda tópica encontramos al ello y este comienza a funcionar cuando un hombre nace, todo es puro deseo y el niño se siente en el centro de toda la atención porque no puede percibir la limitación. ¿A qué se refiere? A que todo es de manera inconsciente, que todo fluye sin represión, sin normas, lo cual es propio del principio primario y del principio de placer. Recordemos que se rige por principio de placer, por cumplir, satisfacer esa necesidad en ese momento y es atemporal. No tiene una ubicación de la realidad. Y bueno, a medida que el hombre madura, comienza a instalarse el principio de realidad. Por ejemplo, el bebé llora porque tiene hambre o desea algo, pero debe esperar y puede comenzar a hacerlo. Entonces, ¿qué lleva a un hombre a encontrarse con los límites? Allí comienza a instaurarse el yo y la conciencia, es decir, que el principio secundario o principio de realidad, pero hasta el momento el niño tiene permitido realizar ciertas conductas que no se ajustan a las normas sociales, como es el caso, por ejemplo, de gritar, llorar, tirar los objetos. Es decir, que aquí el niño nuevamente se sigue basando en el principio de placer, aún todavía no tiene la capacidad, pero conforme vaya creciendo, va a ir adquiriendo el principio de realidad. Y bueno, lentamente sus padres o los adultos que lo educan van a ir corrigiendo estas conductas y el niño podrá incorporarse. Esta incorporación de la norma permite que se va a desarrollar en este caso lo que llamamos el superyo, que lo encontramos en la segunda tópica que describe Freud. Por lo cual, a lo largo de la vida, no necesitará este sujeto a alguien que le indique en forma permanente qué no debe realizar algunas acciones porque afecta, por ejemplo, en el caso ¿no? de su bienestar de sí mismo o el de los demás. Y entonces va a incorporar la norma social, por la cual cuando surja un deseo, si no es el contexto adecuado, podrá postergarlo o decidir no realizarlo nunca. Y aquí el ser humano, el sujeto, será capaz de aceptar la frustración que la realidad le impida. Y aunque sufra en cierto sentido, se sentirá orgulloso de sí mismo por obrar bien. Entonces, aquí nos damos cuenta que para el principio de realidad, para la segunda tópica que se desarrolla el superello, aquí ya tiene la noción del tiempo y entonces va a surgir porque en todo momento de nuestra vida siempre va a estar también el principio de placer, esta necesidad de satisfacer estas necesidades que tenemos, que son diversas,
pero que el super yo va a entrar y va a decir, momento, este no es el lugar adecuado para realizarlo y lo podemos postergar. Aquí también, por supuesto, que tiene un gran papel muy importante el yo, porque va a ser el mediador de estas dos instancias, del ello, que siempre se va a basar por satisfacer esta necesidad de sentir placer, y por otra parte, esto que se nos fue inculcado, que adquirimos, que es la cuestión moral, y que va a decir, momento, no es. Y entonces el yo se va a ver en una necesidad de, bueno, calmar ambas instancias y tomar la mejor decisión que le considere pues más adecuada. Y espero que, bueno, toda esta información les sea de mucha utilidad en esta materia de psicoanálisis, que, bueno, es muy compleja, pero sin embargo sigue siendo pues muy importante para poder entender esta teoría y estas dos tópicas que propone Sigmund Freud.